¿Y si te dijera que Donald Trump ya no es el mismo hombre que conocimos en 2016? ¿Y si todo lo que creíste sobre su regreso al poder fuera solo una fachada? Porque lo que acaba de confesar en privado sobre una reunión secreta con Vladimir Putin va más allá de cualquier teoría de conspiración. Y no es una exageración. La escena es esta: una sala cerrada, sin cámaras, sin micrófonos, sin testigos. Solo Trump y Putin. ¿Qué ocurrió en esas horas donde el mundo entero fue excluido? Hoy, por primera vez, te revelamos los detalles que podrían cambiar la historia moderna de los Estados Unidos. Pero cuidado, porque una vez que escuches esto, ya no podrás desescucharlo. Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que estás por descubrir no lo verás en televisión. Esta historia fue enterrada, silenciada, desmentida, hasta hoy. Enero de 2025. Washington estaba helada por fuera, pero ardiendo por dentro. Las calles estaban tranquilas, pero el corazón del país latía con violencia contenida. Y en medio de ese caos político, Donald Trump volvía a cruzar las puertas de la Casa Blanca. Esta vez, no como un visitante, no como un expresidente. Esta vez, como un hombre distinto, más silencioso, más calculador, y con una agenda que nadie terminaba de entender. Había ganado con una contundencia que desconcertó incluso a los expertos. Kamala Harris, con todo el aparato demócrata detrás, no logró detenerlo. Pero lo que más sorprendió no fue la victoria, fue el silencio. Porque este nuevo Trump no hablaba como antes. No tuiteaba. No improvisaba. Y lo más inquietante, ya no necesitaba hacerlo. En su discurso de Asunción, leído palabra por palabra sin una sola pausa para el show, dejó a todos fríos. América no tendrá un segundo mandato de Trump. Tendrá el primer mandato de un nuevo Trump. Nadie entendió del todo qué quería decir. Pero las palabras resonaron, como si escondieran algo más. ¿Qué cambió realmente durante esos 4 años de silencio? ¿Qué aprendió mientras el país intentaba olvidarlo? Y sobre todo, ¿qué pasó en esa reunión con Putin que ahora, a los 78 años, ha decidido contar parcialmente? Funcionarios dentro de la Casa Blanca empezaron a filtrar datos en los primeros días del nuevo mandato, bajo anonimato, con miedo, porque sabían que este no era el Trump impulsivo y errático del pasado. Era otra cosa, más peligrosa. En las reuniones de gabinete ya no se improvisaba. Todo seguía una agenda milimétrica. Y cuando Trump hablaba, lo hacía con una precisión quirúrgica. Un asesor confidenció algo escalofriante a un periodista del Washington Post. Casi no usa Twitter, X, y cuando le preguntamos por qué, solo sonrió. Dijo que ahora tiene métodos mejores para conseguir lo que quiere. ¿Y qué quiere exactamente? Los medios no lograban entenderlo. El New York Times tituló un reportaje como El silencio de Trump, ¿estrategia o transformación? CNN organizó paneles para descifrar su comportamiento. Pero nadie tenía respuestas claras, porque el cambio era demasiado sutil, demasiado bien ejecutado. Lo primero que levantó sospechas fue su nueva postura internacional. Durante su primer mandato había chocado con Europa, coqueteado con autócratas, y dejado a la OTAN al borde de la ruptura. Pero esta vez no había patrones claros. Algunas llamadas duraban minutos. Otras, y esto sí alertó a los servicios de inteligencia con ciertos países de Europa del Este, duraban horas. Y no quedaba ningún registro de esas conversaciones. ¿Quién vigilaba a quién? Una frase que pronunció en privado frente a líderes republicanos fue filtrada a la prensa. Confianza. Necesito la confianza de ustedes. Ahora será a mi manera. Se convirtió en un mantra inquietante en los pasillos del poder. Pero nadie entendía del todo qué significaba a mi manera. Hasta que una noche, las luces del despacho oval permanecieron encendidas hasta bien entrada la madrugada. Guardias lo vieron hacer llamadas. Solo. Una tras otra. No a su gabinete. No a sus asesores. ¿A quién entonces? La pista apareció el día 27 de su mandato.
Trump firmó una orden ejecutiva que flexibilizaba sanciones económicas contra Rusia. Un movimiento frío, hecho un viernes por la tarde, justo cuando los medios se distraen preparando el fin de semana. Estas sanciones perjudican a empresas americanas tanto como a las rusas, dijo con un tono calculado. América primero significa no sacrificar nuestros negocios por guerras que no nos competen. Pero eso era solo la punta del iceberg. En una rueda de prensa para embajadores europeos, describió a la OTAN como una reliquia costosa de la Guerra Fría. Sin previo aviso al Departamento de Estado, anunció una revisión completa de la participación americana en la alianza. El Pentágono entró en crisis. Pero en las calles, sus seguidores aplaudían. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es simplemente un Trump más audaz? ¿O hay algo más profundo, más oscuro, detrás de todo esto? Durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, cuando fue presionado sobre la postura agresiva de Rusia en Europa del Este, respondió con una frase que dejó a todos helados. Putin tiene sus métodos. Nosotros tenemos los nuestros. Y remató. No nos corresponde juzgar cómo otros países eligen gobernarse. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Una nueva doctrina a Trump? ¿O una rendición encubierta? Dentro de la CIA y la NSA comenzaron a sonar alarmas. Un informe confidencial filtrado al Washington Post revelaba 6 puntos críticos de alineamiento entre las políticas de Trump y los intereses estratégicos del Kremlin. No era una coincidencia. Era un patrón. Y uno muy bien orquestado. Trump, como maestro de las narrativas, respondió con una jugada clásica: distracción total. Anunció aranceles del 25% a productos chinos. El mercado colapsó. La prensa se centró en la crisis económica. Y mientras tanto, sus movimientos prorrusos desaparecieron del radar público. En sus mítines, repetía una idea con fuerza creciente: ¿por qué deberíamos preocuparnos por las fronteras de países que ni siquiera sabemos ubicar en el mapa, cuando nuestras propias fronteras están siendo invadidas? Las multitudes rugían. Pero en los pasillos del poder, algo olía mal. Un senador republicano veterano, tras una reunión privada, susurró a un asesor. Parecía casi subordinado cuando habló de Putin. Y entonces, la revelación final. Una fuente cercana al círculo íntimo de Trump filtró lo que realmente ocurrió en aquella reunión secreta con Putin. No hay grabaciones. No hay testigos. Solo una confesión grabada en voz baja y los efectos devastadores que ha tenido desde entonces. Y apenas estamos comenzando. ¿Crees que todo esto es coincidencia? ¿O estamos presenciando el capítulo más oscuro de la política americana? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Putin domina la Casa Blanca desde las sombras? ¿O Trump está jugando un juego que nadie más entiende? Dale like si quieres que sigamos revelando lo que nadie más se atreve a contar. Cuando los apartamentos más lujosos de Moscú comenzaron a venderse a precios que ni los oligarcas más poderosos podían justificar, algo no cuadraba. No era solo el lujo exagerado o la arquitectura familiar. Era esa sensación inquietante de que había algo más detrás. Algo oscuro. Algo que venía desde mucho más lejos. Y aunque el nombre de Donald Trump no aparecía en ningún papel, su sombra parecía tallada en cada centímetro de esas torres. Lo que pocos sabían es que, mientras esas edificaciones se levantaban, 3 consultores digitales clave de la campaña de Trump paseaban discretamente por San Petersburgo. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Más aún cuando se hospedaron a escasos metros de la Internet Research Agency, la misma organización acusada de haber interferido en las elecciones de 2016. ¿Pero qué estaban haciendo ahí antes siquiera de que la campaña arrancara oficialmente? Según documentos filtrados por el portal investigativo ProPublica, todo formaba parte de un acuerdo no escrito. Un pacto informal sellado a distancia entre intermediarios cercanos a Putin y personas del entorno más íntimo de Trump. El trato era claro: ayuda digital a cambio de concesiones geopolíticas. Un yo te ayudo, tú me ayudas, pero a nivel de superpotencias. Y aunque la Casa Blanca lo negó con furia, dentro del gobierno empezaron a caer cabezas. Uno de los primeros en irse fue el director de la CIA. Su crimen,
discutir con Trump. ¿El reemplazo? Un exempresario petrolero con vínculos rusos. Y como si alguien hubiera apagado la luz, las investigaciones más delicadas fueron archivadas de inmediato. ¿Estaba Trump realmente cambiando su visión sobre Rusia? ¿O simplemente desvelando algo que ya llevaba años ocurriendo tras bambalinas? Un diplomático del Departamento de Estado, despedido tras la toma de posesión, dijo lo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a pronunciar. La pregunta no es si Trump está bajo influencia rusa. La pregunta es qué parte de esa influencia rusa. La pregunta es qué parte de esa influencia nace del chantaje, cuál del fanatismo personal y cuál del dinero. ¿Tú qué crees? Comenta abajo, porque esta historia apenas comenzaba a calentarse. A finales de marzo de 2025, en Mar-a-Lago, algo sucedió. Una reunión secreta, una cena extremadamente privada y un fallo técnico que cambiaría todo. Un micrófono de seguridad, olvidado, siguió grabando. Y esa grabación terminó en manos de un productor de CNN. Lo que escucharon ahí fue escalofriante. Entre sorbos de vino y risas discretas, la voz inconfundible de Trump decía: Putin gobierna como debe ser. Y yo estoy haciendo lo mismo ahora. Esa frase, apenas 9 palabras, explotó como una bomba en Washington. En cuestión de horas, la ciudad política más poderosa del mundo entró en caos. El Congreso se paralizó. La prensa se dividió. La Casa Blanca primero gritó montaje. Pero 12 horas después, Trump hizo algo que nadie esperaba. Sonrió frente a las cámaras, y con ese tono suyo que mezcla burla y desprecio dijo: ¿les gustó la parte donde elogio la eficiencia? El mundo necesita líderes que hagan cosas, no comités que no hacen nada. En vez de negar, confirmó. Y con eso, rompió una barrera invisible. Por primera vez, un presidente de Estados Unidos no solo expresaba admiración por un líder autoritario, sino que afirmaba estar siguiendo su ejemplo. ¿Te parece exagerado? Espera, ¿aún no has escuchado lo peor? El 14 de abril, Trump anunció un discurso presidencial. El tema oficial: seguridad nacional y alianzas globales. Se filtró un discurso moderado, aburrido, predecible. Pero cuando apareció frente a la cámara, sin teleprompter, sin papeles, con una mirada fija y desafiante, todos entendieron que esa noche no iba a ser una más. Y entonces dijo: ustedes pasan tanto tiempo comparándome con Putin, y yo digo, ¿por qué eso es malo? El país se detuvo. En redacciones de todo el país, periodistas se miraban en silencio. ¿Había dicho eso en serio? En el Congreso, senadores quedaron paralizados. Trump no solo no se retractó, fue más allá. Dijo que admiraba a Putin, que un país necesita un líder fuerte, que la democracia, tal como estaba, ya no funcionaba. ¿Y tú? ¿Crees que la democracia aún funciona? Déjame tu opinión en los comentarios. Ese no fue un desliz. Fue una declaración. Una doctrina. El nacimiento de un nuevo modelo de gobierno, directo desde la boca del hombre más poderoso del planeta. En solo semanas, lo que parecía impensable comenzó a ser rutina. Trump firmó 47 órdenes ejecutivas en un mes. Cada una rediseñaba el sistema, sin necesidad de cambiar ni una sola letra de la Constitución. El Congreso seguía funcionando, sí, pero ahora los republicanos recibían instrucciones diarias de la Casa Blanca. Desobedecías. Tus proyectos se congelaban, los fondos desaparecían, los apoyos políticos se esfumaban. El Departamento de Justicia aprendió rápido. Nadie daba órdenes directas. No hacía falta. El mensaje era claro. Algunos casos no debían avanzar. Otros, curiosamente, se aceleraban. La cultura del miedo reemplazó las instrucciones escritas. Las agencias reguladoras, supuestamente independientes, comenzaron a fallar a favor de quienes orbitaban alrededor del presidente. Medios amigos recibían beneficios. Empresas aliadas eran protegidas. Las reglas y reglamentaciones se reescribían sin debate. ¿Lo sientes? Ese nudo en la garganta. Esa sensación de que algo muy profundo cambió sin que nadie lo notara del todo. Que lo que parecía democracia sigue ahí,
pero hueca. Como una casa que aún tiene las paredes, pero ya no tiene alma. Y mientras tanto, el discurso oficial repetía como un mantra: América necesita ser fuerte. Quien se queja quiere debilitar al país. ¿Hasta qué punto llegaría todo esto? En una gala benéfica, un importante CEO susurró algo a colegas: no es que las instituciones hayan desaparecido, han sido domesticadas. La apariencia seguía. Las elecciones ocurrían. La prensa publicaba. Los jueces dictaban sentencias. Pero por debajo, las reglas habían cambiado. Y lo más aterrador fue ver cuán rápido lo excepcional se volvió rutina. Lo impensable, normal. Nadie propuso una nueva constitución. No hacía falta. Una nueva ya se aplicaba, invisible, escrita en el miedo y el control. En las universidades, académicos debatían: ¿estamos presenciando una autocracia disfrazada? ¿O solo un liderazgo fuerte? Pero en la calle, la gente común lo sentía, aunque no supiera explicarlo. Ese temor sutil al hablar. Esa duda antes de opinar. Esa sensación de que discrepar ya no es seguro. ¿Y tú, hasta qué punto te atreverías a decir lo que piensas? Comenta tu opinión. Porque en esta historia lo que tú piensas importa. Y más de lo que imaginas. Lo que estás a punto de escuchar podría costarle la libertad a quien lo diga en voz alta. Pero ya no hay vuelta atrás. Para ese entonces, ya no se trataba de Trump. Ni siquiera se trataba del Partido Republicano. Se trataba de una maquinaria gigantesca que ya no podía detenerse, una que devoraba cualquier obstáculo a su paso. Y lo más aterrador es que muchos decidieron no mirar. El presidente no necesitaba forzar su permanencia en el poder. El pueblo lo pedía, lo exigía. Y en su nombre se reescribía la historia, literalmente. Las palabras que ayer eran condenadas, hoy eran aplaudidas. Las mentiras, premiadas. Las dudas, castigadas. Y mientras los medios independientes eran acallados uno por uno, la televisión estatal, porque eso era en lo que se habían convertido, transmitía un solo mensaje: estamos haciendo grande a América otra vez. Y no vamos a permitir que nada ni nadie lo detenga. En las calles, cualquiera que cuestionara esta narrativa podía ser señalado, expuesto, linchado mediáticamente. Los algoritmos ya sabían quién eras, qué pensabas y con quién te reunías. El sistema no necesitaba espiar. Tú le dabas toda la información gratis. ¿Y recuerdas aquellas reformas electorales de las que se hablaba con lenguaje técnico? Bueno, ahora eran ley. Y por primera vez en la historia moderna, las reglas permitían que un presidente continuara en el poder si se consideraba que el país estaba bajo amenaza. ¿Y quién definía qué era una amenaza? Exacto. ¿Te imaginas lo que eso significa? ¿Un mandato presidencial sin fecha de vencimiento? ¿Un líder con inmunidad estructural, apoyado por la maquinaria mediática, judicial y legislativa? Las calles de Washington se llenaban de banderas, pero ya no todas eran americanas. Algunas llevaban el rostro de Trump en lugar de las estrellas. Se cantaban himnos nuevos. Se juraba lealtad a un líder, no a una constitución. Era un culto disfrazado de patriotismo. Y lo más escalofriante no fue eso, fue ver cómo otras naciones empezaron a imitarlo. India, Hungría, Turquía, incluso Irán, todos encontraron inspiración en el experimento americano. Líderes autoritarios citaban públicamente a Trump como modelo. Ya no eran democracias en crisis, eran democracias en retirada. En Europa, los parlamentos debatían medidas de emergencia. En Asia, se preparaban para un nuevo orden mundial. Y en América callaba, observaba, y en muchos casos aplaudía. La resistencia, claro, existía, pero era fragmentada, desorganizada y constantemente saboteada desde adentro. Cada manifestación era vigilada, infiltrada y desarticulada antes de que pudiera convertirse en movimiento. La narrativa oficial siempre encontraba una forma de justificar la represión. Son infiltrados, son criminales, son traidores.
Y mientras tanto, la otra mitad del país seguía convencida de que estaban salvando la nación. Aquí es donde la historia se vuelve personal. Miles de familias se dividieron. Padres e hijos dejaron de hablarse. Matrimonios se rompieron por diferencias políticas. Grupos de amigos de toda la vida ya no podían compartir una cena sin discutir sobre si el presidente era un salvador o un tirano. Y los medios, los que aún sobrevivían, comenzaron a autocensurarse. Por miedo, por amenazas, por presión económica. Algunos incluso empezaron a repetir, suavemente, parte del discurso oficial. Porque era eso, o desaparecer. La educación pública, controlada desde el gobierno central, reescribió los libros de historia. Los niños ya no aprendían sobre la Revolución Americana como un acto de resistencia, sino como una rebelión inspirada por líderes fuertes que sabían lo que el pueblo necesitaba. Y así, generación tras generación, la memoria colectiva fue transformada. ¿Sabes cuál fue el verdadero punto de quiebre? No fue una ley. No fue un discurso. Fue el silencio. Ese silencio cómplice. El de los jueces que no quisieron pronunciarse. El de los generales que prefirieron esperar. El de los intelectuales que pensaron que aún había tiempo. El de los ciudadanos que eligieron no involucrarse. Porque la verdad es que la democracia no muere con un disparo. Muere con un suspiro. Con una resignación. Muere cuando dejamos de creer que vale la pena luchar por ella. Y ahora, cuando ya parece demasiado tarde, nos damos cuenta de que la pregunta nunca fue ¿qué iba a hacer Trump? La pregunta fue ¿quién iba a detenerlo? Esa duda, esa deuda, es la que nos persigue hoy. Y quizá la más importante de todas, ¿todavía estamos a tiempo? Tal vez tú, que estás viendo este video, tengas la respuesta. Tal vez no. Pero lo que no puedes hacer es ignorarla. Deja tu comentario abajo. Dime qué opinas. ¿Estamos aún a tiempo? ¿Crees que la democracia puede sobrevivir cuando la verdad se convierte en un acto de fe? ¿O ya cruzamos una línea de la que no se puede regresar? Y si este video te hizo pensar, si sentiste aunque sea una chispa de inquietud, comparte este mensaje. Activa la campana. Suscríbete. No por nosotros, sino porque todavía hay cosas que merecen ser contadas. Porque mientras quede una sola voz que se atreva a hablar, aún hay esperanza. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por no rendirte. Nos vemos en el próximo video. Porque la historia aún no ha terminado.